En los márgenes olvidados del bosque nacional El Yunque, existía un secreto que solo los viejos del pueblo de Palmer se atrevían a mencionar. En susurros apagados, entre trago y trago de ron barato, hablaban de la boca del diablo, una cueva que nadie se atrevía a buscar. Decían que las personas que entraban nunca regresaban, y los que osaban acercarse escuchaban un lamento ahogado que se confundía con el viento. El mito decía que la cueva estaba custodiada por dos presencias, la dama de blanco, un alma perdida que lloraba por su hijo desaparecido, y el guasábara, un espíritu oscuro forjado en la furia de los taínos que perecieron luchando por su tierra. El guasábara no te mata al instante, advertían los viejos. Te confunde, te copia, y cuando te das cuenta, ya no eres tú. Marcos escuchó la leyenda una noche cualquiera en un chinchorro de la avenida Piñero. Había salido con sus panas, buscando matar el aburrimiento de un viernes sin planes. Uno de los viejos, borracho y con la mirada perdida, le contó la historia mientras tamborileaba la mesa con los dedos deformados por la edad. Muchacho, deja eso quieto. Esa cueva no es pa' uno como tú. Viejo, esos son cuentos pa' asustar chamaquitos. Seguro es solo un hoyo lleno de murciélagos. Yo te lo digo, no te metas pa' allá. Si escuchas que alguien te llama, no vayas. Si ves a alguien que parece ser tú, corre. Corre, aunque ya sea muy tarde. Marcos solo se rió. Le encantaban los retos, y más aún, demostrar que esos cuentos no lo asustaban. Decidió que al día siguiente, iría solo a buscar la cueva. El amanecer lo encontró preparando su mochila, linterna, cuchillo de bolsillo, agua, un poco de pan sobao, y su celular con batería llena. Subió a su guagua y condujo hasta los senderos menos transitados de El Yunque. Sabía que no podía tomar los caminos marcados, así que se internó por una vereda cubierta de lodo y raíces. Caminó por horas. Los coquíes cantaban al principio, pero poco a poco el bosque fue cayendo en un silencio cada vez más espeso. Marcos no le prestó atención. Seguía avanzando, guiándose por las indicaciones vagas que recordaba del viejo: busca la roca partida en dos como un corazón. Allí empieza el camino escondido. Y la encontró. Frente a él, dos rocas gigantes partidas por la mitad, como si alguien las hubiese hendido con una espada milenaria. Detalló la grieta, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de él le decía que diera la vuelta, pero la curiosidad pesaba más. Al cruzar las rocas, el ambiente cambió. La humedad se volvía sofocante, y la luz apenas lograba atravesar la densa vegetación. Entonces, lo escuchó, un llanto suave, casi un susurro. Mi hijo, mi hijo. ¿Has visto a mi hijo? Marcos se detuvo en seco. Giró lentamente y, a unos metros, la vio, una mujer de vestido blanco, con el cabello pegado al rostro como si acabara de salir de la lluvia. Su piel era pálida, casi translúcida. Señora, ¿está bien?, preguntó con cautela. Ella no respondió. Solo se giró lentamente y comenzó a caminar hacia un claro. Espere, ¿a dónde va? Como si estuviera hipnotizado, Marcos la siguió. El sendero se volvió más angosto y peligroso. La mujer desaparecía y reaparecía entre los troncos. Finalmente, llegó a la entrada, una cueva abierta como una boca gigantesca. La oscuridad dentro parecía tragarse la luz. El llanto cesó. Marcos encendió su linterna. Solo un vistazo, se dijo. Entro, grabo un video, y me voy. Adentro, la humedad era sofocante. Las paredes de la cueva parecían pulsar, como si respiraran. De repente, escuchó sus propios pasos resonar, pero al detenerse, los pasos continuaron por un segundo más. Hola. Nadie respondió. Avanzó lentamente, notando que las sombras parecían estirarse hacia él.
Las paredes susurraban su nombre, pero no eran voces desconocidas, eran la suya propia. Marcos. Marcos. Comenzó a sudar frío. La linterna parpadeó. Sacó su celular, pero la pantalla estaba negra. No había señal. Al fondo, encontró una charca de agua inmóvil. Al acercarse, vio su reflejo. Pero algo estaba mal. Su reflejo le sonreía. ¿Qué carajo? El reflejo comenzó a moverse por sí solo, sin que Marcos lo imitara. De repente, el reflejo salió del agua y comenzó a caminar hacia él, imitando cada detalle de su cuerpo, pero con una mirada vacía y oscura. Tú ya no puedes salir. Yo soy el que vive ahora. El duplicado se abalanzó sobre él. Marcos trató de correr, pero sintió que algo invisible le amarraba las piernas. Gritó y forcejeó, pero su voz parecía no resonar. Era como gritar bajo el agua. La criatura se le acercó, se inclinó sobre su rostro, y le susurró con su propia voz. Tú te quedas. Yo me voy. En un instante, se sintió arrastrado hacia la charca, como si 1000 manos invisibles lo hundieran. La superficie del agua lo tragó, y cuando abrió los ojos, estaba de pie, mirando hacia la salida de la cueva. Pero algo era diferente. Sus manos no eran sus manos. Eran transparentes. Intentó gritar, pero no tenía voz. Frente a él, su duplicado se colocaba la mochila y salía caminando tranquilamente. No. Espera. Yo soy el verdadero. Pero el duplicado no se detuvo. Desde dentro, Marcos solo podía observar. Comenzó a correr por la cueva, buscando otra salida, pero todo era un laberinto interminable de sombras. El tiempo se disolvía. No sabía si habían pasado minutos, horas o días. Entre las sombras, encontró otros como él. Rostros familiares, distorsionados por el tiempo. Personas que también habían sido atrapadas, vagando por la eternidad. Afuera, el duplicado de Marcos regresó al mundo real. Nadie sospechó. Era igual, hablaba igual, se comportaba igual. Pero poco a poco, las personas cercanas comenzaron a notar algo raro. Marcos ya no miraba a los ojos. No reía como antes. Parecía vacío. Los más atentos notaron que evitaba los espejos. El viejo del chinchorro lo vio una semana después y solo murmuró, ya no es él. Dentro de la cueva, el verdadero Marcos sigue atrapado, corriendo entre sombras que lo llaman con su propia voz. Dicen que, a veces, cuando la luna está llena y el viento sopla desde el bosque, se puede escuchar un grito ahogado proveniente de la montaña. Soy yo. Yo soy el verdadero. Pero ya nadie escucha. El Guasábara ya lo ha reclamado. Si quieres, puedo escribir una continuación donde el duplicado comienza a fallar o donde alguien se atreve a buscar la cueva para intentar salvarlo. Tú me dices. Calavera. Almohadilla, 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 la maldición de las montañas del yunque, parte 6. El grito de terror de Marcos resonó en la espesura mientras era arrastrado hacia la oscuridad de la montaña. Los Wao, con sus cuerpos etéreos y ojos incandescentes, lo envolvieron y se lo llevaron sin dejar rastros. Juan y Natalia quedaron paralizados, con la respiración agitada, incapaces de moverse o reaccionar. Finalmente, Juan, con voz quebrada, dijo, tenemos que irnos. Ahora. Las palabras apenas salieron de su boca mientras las lágrimas le caían. Ambos comenzaron a correr, sus linternas apenas iluminando el camino mientras los susurros en el bosque parecían seguirlos de cerca. Cada crujido de rama, cada sombra fugaz aumentaba su pánico. Corrían sin mirar atrás, como si el propio yunque intentara devorarlos. Cuando finalmente llegaron a la guagua, jadeantes y empapados de sudor,
Juan cerró las puertas y encendió el motor con manos temblorosas. Natalia miraba fijamente el asiento trasero, esperando que Marcos apareciera, pero estaba vacío. Corazón roto, lo dejamos allá, susurró entre sollozos. En silencio, regresaron al pueblo. Pero el tormento no había terminado. Los días siguientes fueron un calvario. Juan y Natalia intentaron contar lo sucedido, pero nadie les creyó. La policía organizó una búsqueda, pero no encontraron a Marcos ni señales de lucha. Lo más inquietante fue que las grabaciones en sus celulares estaban corruptas, como si la propia selva hubiese borrado cualquier prueba. Juan comenzó a escuchar susurros por las noches. Sus sueños eran invadidos por la figura de Marcos, pero con ojos vacíos, murmurando: el yunque no me deja ir. Natalia se volvía cada vez más paranoica. No dormía, temblaba cada vez que el viento agitaba las hojas. Decidieron regresar al bosque para buscar respuestas. Guiados por una anciana del pueblo, doña Carmela, conocieron la historia completa. El yunque guarda secretos que ningún forastero debe perturbar. Los Wao protegen sus dominios y castigan a quienes desafían sus reglas, les explicó con voz grave. Corazón roto, ¿podemos traerlo de vuelta?, preguntó Juan con desesperación. Doña Carmela bajó la mirada. El precio por invadir su mundo es la eternidad. Pero a pesar de la advertencia, Juan y Natalia decidieron regresar, dispuestos a enfrentarse a los Wao para recuperar a su amigo. Doña Carmela les entregó un antiguo amuleto de obsidiana y un mapa dibujado a mano. Si quieren intentarlo, deben llegar al árbol hueco, donde las almas quedan atrapadas. Pero el camino está maldito. Al caer la noche, armados con el amuleto y una determinación suicida, Juan y Natalia se internaron de nuevo en el yunque. La atmósfera era aún más opresiva, el bosque parecía rechazar su presencia. Las ramas se movían como si intentaran cerrarse a su paso. Llegaron al árbol hueco, un gigante retorcido que emanaba un vaho cálido y fétido. Las paredes interiores estaban cubiertas de garras marcadas y lamentos atrapados. Juan colocó el amuleto en el centro del tronco y comenzó a recitar las palabras que doña Carmela les enseñó. Los susurros se transformaron en gritos, las figuras de los Wao comenzaron a rodearlos. Natalia gritaba: corazón roto, Juan, no podemos detenerlos, tenemos que irnos. Pero Juan siguió recitando. Las almas comenzaron a emerger del árbol, entre ellas, el rostro desfigurado de Marcos, que sonreía y lloraba al mismo tiempo. Marcos, gritó Juan extendiendo su mano. Pero cuando Marcos intentó alcanzarlos, los Wao lo arrastraron hacia atrás, y en un grito desgarrador, Juan sintió un tirón brutal en su pecho. De repente, todo se volvió oscuro. Juan abrió los ojos, pero ya no estaba en su cuerpo. Estaba atrapado dentro del árbol, mientras su cuerpo, ahora vacío, comenzaba a alejarse junto a Natalia, que lo llamaba desesperada sin entender que quien la seguía ya no era Juan. En el interior del árbol, Juan escuchaba las voces de otros atrapados. Y allí, junto a él, Marcos le susurró: te dije que el yunque no me dejaría ir. Pero ahora estamos juntos. Natalia huyó del bosque, pero notó que el Juan que regresó con ella no era el mismo. No hablaba igual, no la miraba igual. Solo sonreía, con una frialdad imposible. Días después, Natalia descubrió marcas de garras en las paredes de su casa. Juan comenzó a salir por las noches sin explicar a dónde iba. En el espejo, Natalia vio por un instante a Marcos de pie detrás de ella, con los ojos vacíos. Decidió buscar a doña Carmela, pero la anciana había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un mensaje tallado en la madera: el que perturba las almas, se convierte en su guardián. Esa noche, Natalia intentó confrontar a Juan, pero él solo le sonrió y le susurró: el yunque me pertenece ahora, y tú también. Las luces se apagaron. El susurro de los Wao llenó la casa.
El yunque había reclamado otra alma. Daniel corrió desesperado entre la maleza mientras el eco de los gritos de Laura se desvanecía en la espesura. La cueva, ahora a su espalda, parecía latir con vida propia, como si la tierra misma respirara. La linterna temblorosa apenas iluminaba su camino mientras las ramas le arañaban la piel. Su respiración era un jadeo frenético, el sudor le caía en los ojos, cegándolo momentáneamente. Cuando por fin salió al claro donde habían dejado el auto, se dio cuenta de que estaba solo. Laura no había salido. El auto estaba intacto, pero el silencio a su alrededor era sofocante. Laura, gritó, pero solo los coquíes le respondieron. Una voz suave, apenas perceptible, se filtró entre las hojas. Daniel, vuelve. La voz era de Laura, pero estaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Daniel, tembloroso, giró en dirección a la cueva. Su instinto le suplicaba que huyera, pero el lazo con su amiga era más fuerte que su miedo. Decidió volver, armado con una rama gruesa que encontró en el suelo. La entrada de la cueva estaba igual, pero al internarse, notó que las paredes parecían palpitantes, cubiertas de una humedad oscura que goteaba un líquido negro. Las figuras talladas parecían moverse con la luz de su linterna, sus ojos huecos ahora brillaban como carbones encendidos. Laura, ¿dónde estás?, susurró. Las voces comenzaron a rodearlo, primero en susurros y luego en cánticos guturales. Vuelve, vuelve, acompáñanos. Cada paso que daba hacia el interior se sentía como si caminara sobre carne blanda y tibia. Al llegar al círculo donde había visto desaparecer a Laura, la encontró. Pero ya no era ella. Sus ojos estaban completamente negros, y su piel había adoptado un tono grisáceo. Sonría de oreja a oreja, pero su expresión estaba vacía. Te estábamos esperando, dijo Laura con una voz hueca mientras las sombras se materializaban a su alrededor. Daniel retrocedió, pero las figuras comenzaron a rodearlo. Reconoció a algunos de los antiguos vecinos del pueblo desaparecido, sus rostros descompuestos y sus ojos vacíos. Las voces retumbaban en su cabeza, ya no como susurros, sino como gritos directos en su cerebro. «Vas a quedarte con nosotros», gritaban al unísono. Daniel intentó golpear a una de las figuras con la rama, pero su brazo se detuvo en el aire, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. Las sombras lo inmovilizaron, y Laura se le acercó, sus ojos negros clavados en los suyos. «No deberías haber venido, Daniel. Ahora ya no puedes salir». Ella levantó su mano y le tocó la frente. En ese instante, la visión de Daniel se inundó de imágenes, rituales antiguos, sacrificios humanos, la cueva usada como portal por el demonio taíno que protegía la isla y castigaba a los invasores. Comprendió que habían roto un sello ancestral. El demonio se alimentaba de los incautos que entraban, atrapando sus almas para siempre. Laura había sido la primera, y ahora él sería el siguiente. «No puedes escapar», susurró Laura mientras las sombras se le adherían a la piel. En un último intento desesperado, Daniel gritó, su voz reverberando en la cueva mientras su cuerpo era absorbido por la oscuridad. Afuera, la cueva quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Solo el eco de los coquíes y el sonido del viento entre los árboles se escuchaba. El auto quedó abandonado, cubriéndose poco a poco con hojas y polvo, mientras las sombras dentro de la cueva esperaban pacientemente a su próxima víctima.